En los pasillos más oscuros del poder en el México de los años 70 y principios de los 80, un nombre provoca un escalofrío inmediato. Arturo el Negro Durazo Moreno, el jefe de la policía capitalina, no solo controlaba el orden en las calles, sino que había erigido un imperio personal basado en el miedo, la extorsión y una fastuosa vida que desafiaba cualquier lógica. Mientras en las sombras se tejían historias de desapariciones y torturas en los separos de la Dirección General de Policía y Tránsito, en la superficie Durazo se codeaba con la élite del espectáculo, transformando la vida nocturna de la capital en un feudo personal. Sin embargo, una confesión que le hizo a un periodista cimbró para siempre la historia de este personaje, pues afirmó haber tenido SIDA. Sin más, comenzamos. Fue en este escenario de excesos, entre las luces de los cabarets de moda y las fiestas privadas en sus mansiones de Tlalpan y el legendario Partenón de Zihuatanejo, donde comenzó a germinar una de las leyendas urbanas más sombrías y persistentemente comentadas en la época. No se trataba de sus crímenes financieros, sus participaciones en el tráfico de influencias o sus abusos de autoridad, que ya eran secretos a voces. Se trataba de algo mucho más íntimo y para la mentalidad conservadora y machista de aquel entonces, absolutamente devastador. Un rumor que vinculaba el destino del hombre más temido de México con una de las figuras más bellas y enigmáticas del cine de ficheras, la actriz Gloriela Cárdenas. La historia cobró fuerza a través de la voz de un periodista que, desafiando el cerco de silencio y las amenazas de muerte que rodeaban habitualmente al jefe de policía, afirmó algo que en ese momento parecía una sentencia de muerte social y física. Arturo Durazo había contraído el virus del SIDA, pero el detalle que verdaderamente encendió las redacciones y los corrillos de la política fue la supuesta fuente de ese contagio. Se decía que el vínculo directo había sido Gloriela Cárdenas, una mujer cuya impactante presencia en las pantallas de cine y en los centros nocturnos más exclusivos la había convertido en objeto de deseo de los hombres más poderosos del país. Desde los altos mandos militares hasta figuras del gabinete presidencial. Para entender el impacto sísmico de esta afirmación, hay que situarse en el México de principios de los 80. El SIDA era una enfermedad envuelta en un desconocimiento absoluto, rodeada de mitos terroríficos y un estigma feroz que la vinculaba erróneamente solo con ciertos sectores marginados. Que el general Durazo, la encarnación misma de la virilidad autoritaria, el macho todopoderoso que presumía las conquistas y de una fuerza inquebrantable, pudiera estar marcado por esta dolencia, era una ironía que muchos ciudadanos susurraban con una mezcla de morbo y una extraña sensación de justicia poética. Gloriela Cárdenas, por su parte, se encontraba en el centro del torbellino que mezclaba el glamour más deslumbrante con la tragedia inminente. La actriz, conocida por su participación en cintas que definieron toda una era del cine popular mexicano, siempre estuvo rodeada de especulaciones sobre sus relaciones con personajes de la clase divina política. Sin embargo, la vinculación directa con el supuesto contagio de Durazo elevó la historia a nivel de drama criminal. En los círculos más cercanos, se decía que el negro, al entenderse de la supuesta condición de la actriz o de su propia enfermedad, había reaccionado con la violencia sistémica y desalmada que lo caracterizaba. Se hablaba de interrogatorios clandestinos a médicos, de presiones a personal de salud y de una búsqueda frenética para encontrar culpables a una situación que ni todo su poder podía controlar. En las redacciones de La Nota Roja, donde el miedo solía censurar las mejores historias, se hablaba bajo cuerda de presiones indecibles
silenciar a los periodistas que se atrevían a soltar la bomba informativa. Se mencionaban archivos médicos que desaparecían misteriosamente de hospitales públicos y testigos que, de la noche a la mañana, preferían olvidar lo que habían visto en las clínicas privadas de alta alcurnia, donde el jefe de la policía buscaba tratamiento bajo nombres falsos y custodiado por sus hombres de confianza. Se sabe que incluso sus viajes por el extranjero eran constantes, buscando siempre alargar la vida. La figura de Durazo empezaba a desmoronarse internamente, mucho antes de que las investigaciones de corrupción que vendrían con el campo del sexenio lo llevarían al exilio y a la cárcel. Precisamente en ese lugar, en la cárcel, confesaría que tenía esa enfermedad y sobre todo también afirmó que quien se la contagió fue precisamente la vedette. La fragilidad de su propia salud ocultaba tras sus uniformes cargados de medallas y galones dorados. Era el primer indicio de que su era de impunidad llegaba a su fin. A medida que el rumor literalmente crecía, la narrativa se expandía hacia los excesos del Partenón en Zihuatanejo. Se decía que en aquellas orgías romanas modernas, donde el alcohol, el dinero y el poder fluían sin límites, se había sellado el destino de muchos. Gloriela, atrapada en esa red de intereses, se convirtió involuntariamente en el rostro de las consecuencias de esos excesos. El mito de la actriz y el jefe de policía se transformó en un símbolo de la decadencia moral de una administración. Ella representaba la belleza atrapada y consumida por las redes de un poder corrupto, y él, la omnipotencia ciega que termina siendo devorada por su propia soberbia. Aquel periodista, cuyo nombre se susurraba con respeto en las cantinas de la Ciudad de México, afirmaba tener documentos que probaban que el sistema inmunológico del general estaba colapsando. Relataba cómo Durazo, en su paranoia, había empezado a alejarse de sus círculos habituales, temiendo que la debilidad física fuera interpretada como debilidad política. La historia de Gloriela Cárdenas, como la supuesta transmisora, se convirtió en el eje de una tragedia griega moderna. El hombre que se creía dueño de la vida y la muerte de los demás, enfrentando una sentencia que no podía apelar ni comprar. Aunque los años pasaron y Durazo terminó sus días enfrentando a la justicia, desprestigiado y luchando contra múltiples enfermedades que finalmente lo vencieron en el año 2000. La afirmación de aquel periodista quedó grabada en la memoria colectiva, pues se sabe que estando en la cárcel, precisamente confesaría a que estaba enfermo, que había sido contagiado por esta bella mujer y que Dios le había dado la oportunidad de seguir viviendo. No era solo el relato de un supuesto padecimiento médico, era la crónica de cómo el miedo, el deseo y la corrupción se entrelazaron en las más altas esferas de México. La historia de Gloriela Cárdenas y Arturo Durazo sigue siendo, décadas después, un recordatorio de las sombras que habitan en la historia no oficial, un capítulo oscuro donde la realidad y la leyenda se fueron para mostrar el rostro más humano y vulnerable de quienes creyeron dioses en la tierra. De hecho, Durazo quedó resentido con la vida según se afirma. Cada detalle de esta relación, desde los encuentros en los camerinos hasta las consultas médicas secretas, forman parte de un rompecabezas que describe el fin de una época absoluta de impunidad en el México del siglo XX. Muchas gracias y hasta la próxima.